Bueno, hola a todos. Vamos a comenzar, vamos a dar inicio ya a nuestro webinar. Bienvenidos todos. Gracias por haber aceptado esta invitación a acompañarnos en el primer ciclo de aprendizaje del 2018. Les cuento también que estamos estrenando esta nueva herramienta de webinars, Zoom. Esperamos que haya sido fácil para todos el ingreso y quisimos hacer este cambio porque es una plataforma que nos va a permitir más funcionalidades para estos diálogos con ustedes, así que bienvenidos. Vamos a dar ya inicio a nuestro webinar, dilemas, desafíos y oportunidades en la entrega de recursos a organizaciones de base. Quiero darle las gracias a Juanita Roca y a Cintia Belchor que nos acompañan hoy. Juanita es representante de la Inter-American Foundation para Colombia y Chile. Ella es miembro de la Oficina de Redes e Iniciativas Estratégicas y es por eso que ha acompañado la relación con Red América durante muchos años. Varios de ustedes la conocen, así que es un gusto y un lujo contar contigo, Juanita. Nos acompaña también Cintia. Cintia es supervisora de Relaciones Externas y de Gestión Local en el Instituto Holcim de Brasil, donde lleva 8 años trabajando. Y Cintia nos va a acompañar hoy para compartirnos una iniciativa que implementan varias fundaciones Holcim en América Latina, que van a ver que está muy conectada y que ejemplifica muy bien el tema que nos convoca hoy. Y muchas gracias a todos ustedes también que se están conectando. Para que sepan, nos acompañan miembros desde Perú, Colombia, México, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Ecuador y Guatemala. Así que a todos ustedes, mil gracias por conectarse. Tenemos un par de personas que nunca se habían conectado antes a los ciclos, así que déjenme tomar un minutito para contarles a ellos de qué se trata este espacio de los ciclos. Los ciclos virtuales de aprendizaje es un espacio que nació en 2015 y lo concebimos como un espacio para la reflexión y el diálogo sobre temas de interés de ustedes, los miembros de la red. Se trata de una conversación virtual que ahora en adelante desarrollaremos sobre esta herramienta de Zoom, que son lideradas o bien por algún miembro del equipo de Red América o bien por un experto que nos pone algunos elementos conceptuales que sirvan de base para discutir y profundizar en un tema. En algunas ocasiones los ciclos también se acompañan de un documento que después de las sesiones enriquecemos con los aportes de todos ustedes. Así que en síntesis, este es un espacio para que compartamos sobre las lecciones, los obstáculos y los desafíos y para que conozcamos también experiencias relevantes sobre un tema de miembros de Red América. Miremos la agenda que vamos a desarrollar en la sesión de hoy. Vamos a ver en el primer momento y muy rápidamente por qué en el enfoque de Red América y por qué nuestra visión de comunidades sostenibles, este tema de la entrega de recursos a organizaciones de base es fundamental y hace parte de la visión de Red América. Sobre esos temas vamos a poner algunos elementos sobre la mesa y posteriormente vamos a conversar con Juanita Roca, IAF. Queremos conversar con ella sobre por qué para la IAF es importante y por qué estimulan que en las iniciativas que acompañan las organizaciones de base cuenten con las capacidades para administrar recursos y sean ellas quienes estén a cargo de la administración de recursos. Posteriormente vamos a hablar con Cintia del Instituto Holcim de Brasil. Ella nos va a compartir sobre la iniciativa en red y van a ver en este diálogo con Cintia cómo esta experiencia sobre la que vamos a conversar nos va a ilustrar varios de los puntos que vamos a abordar. Y finalmente vamos a abrir el diálogo con todos ustedes. Vamos a conversar sobre qué tan fácil y qué tan difícil puede resultarles ceder la administración de recursos y algunas estrategias y ejemplos que ustedes quieran compartirnos en ese proceso de ceder la administración de recursos. Ustedes ven en su menú, por defecto todos tienen el micrófono silenciado, pero ustedes van a ver en la parte inferior de su menú que hay un icono de levantar la mano y también un icono para escribirnos preguntas. Siéntanse libres durante toda la sesión de irnos enviando preguntas o comentarios y también cuando abramos los espacios para este intercambio, ustedes si tienen la manita levantada y hacen clic en ese icono de levantar la mano, vamos a poder irles dando la palabra. Funciona igual que en la herramienta que usábamos antes, así que van a poder seguir usando los mismos iconos.
Bien, entremos ya en materia. ¿Por qué estamos conversando hoy de este tema? Porque quisimos poner como un primer tema de nuestros ciclos virtuales de aprendizaje la entrega de recursos a las organizaciones de base. Ustedes saben que tenemos una herramienta, la herramienta del Radar de Comunidades Sostenibles. Es una herramienta de autoevaluación que a través de un formulario de 44 preguntas que ustedes responden de manera voluntaria, nos ayuda a monitorear esos temas del enfoque, qué tanto están aplicando el enfoque de Red América, en dónde hay alertas y en dónde hay fortalezas consolidadas. Vamos a ver que en las últimas mediciones del Radar, esta variable donde les preguntamos a los miembros si están cediendo la administración de recursos a las organizaciones de base, es una variable que nos sale en alerta. Miremos aquí, ustedes tienen en la pantalla los resultados de la dimensión técnica del radar. El radar se compone de 3 dimensiones, la dimensión técnica es una de ellas, y en estas 16 variables en las que a través de las cuales medimos la implementación de nuestra visión de comunidades sostenibles, una de esas variables, que aquí en la pantalla ustedes ven es la 7, es la entrega a las organizaciones de base del control y la administración de recursos. Miren que el puntaje fue de 2.3, por debajo de 3 nos indica que la variable está en alerta, así que esta variable está en alerta, pero además fue una variable que tuvo la calificación más baja de todas las 44 variables que medimos. Aquí en esta siguiente gráfica ustedes ven el consolidado de todos los resultados de la dimensión técnica en los años anteriores, en las 3 mediciones anteriores del radar, 2013, 2014 y 2015, aquí ven el resultado acumulado. En estas mediciones la variable 4 era la variable a través de la que capturábamos si los miembros de la red estaban entregando la administración de recursos a las organizaciones de base. Y vean ustedes que en todas las mediciones, 2013, 2014 y 2015, también nos salió esta variable por debajo de 3 como una variable en alerta. Así que quisimos tomar este tema y conversar con ustedes, no solo porque nos salga como una variable en alerta, sino porque la generación de capacidades para que las organizaciones de base cuenten con los recursos para administrar recursos, hace parte de la visión de Red América. Vamos a mirar en esta primera parte por qué desde Red América estamos incentivando que las organizaciones de base sean quienes manejen los recursos. Y hay 5 razones principales. La primera de ellas tiene que ver con que cederle la administración de recursos hace que al interior de la organización se generen las capacidades para administrar, controlar y rendir cuentas de esos recursos. Una segunda razón tiene que ver con el fortalecimiento de la responsabilidad dentro de esa organización. Varias experiencias que hemos documentado y testimonios de líderes comunitarios nos indican que una vez la organización se hace cargo del control y de la gestión de los recursos, se genera un proceso entre la organización, una especie de división de roles, donde los actores dentro de la organización asumen tareas relacionadas con esa gestión de los recursos y son responsables de rendir cuentas de esos recursos. Una tercera razón tiene que ver con que al ceder la administración de recursos se incentiva dentro de las organizaciones la creación de mecanismos de gestión y de control y de rendición de cuentas, es decir, que al tomar esta decisión hay toda una estructura interna que se modifica dentro de la organización para poder responder a esta tarea y gestionar los recursos, y eso redunda en el fortalecimiento organizacional de las organizaciones de base. Una cuarta razón tiene que ver con el fortalecimiento de su autonomía. Si se cumplen las condiciones anteriores, es decir, si se generaron las capacidades para que las organizaciones de base administraran recursos, si cuentan con esta división de tareas y con responsables dentro de las organizaciones sobre esos recursos que están administrando, y si se crearon todas las condiciones internas dentro de la organización para gestionar los recursos, se fortalece la autonomía de estas organizaciones y es mucho más fácil para ellas conseguir nuevos recursos y tocar nuevas puertas para no depender de una sola fuente de financiación. Una quinta razón tiene que ver con el fortalecimiento de la autoconfianza. Van ustedes a ver más adelante cuando conversemos sobre algunos testimonios de líderes comunitarios que vamos a ver en el punto siguiente, lo importante que es para las organizaciones ese primer voto de confianza
de que las empresas, las fundaciones o entidades cooperantes les cedan la administración de recursos. Y una vez ellos han asumido la tarea y han llevado con éxito la tarea de administrar recursos y entregar los resultados que se esperaban de esa iniciativa, las organizaciones sienten que cuentan en adelante con las capacidades para buscar nuevos recursos y para tocar nuevas puertas y ser sostenibles financieramente. Así que en suma, con estas 5 razones por las que desde el enfoque de Red América creemos que es importante la cesión de la administración de recursos, lo que nos están diciendo es que estas condiciones influyen en crear una sostenibilidad financiera para las organizaciones, es decir, que las organizaciones cuenten en el tiempo con las capacidades para generar los recursos que implica el cumplimiento de la misión de esa organización. Y es precisamente la sostenibilidad financiera una de las mayores preocupaciones de las organizaciones de base. Ustedes ven aquí en este gráfico cuáles son los 3 factores que inciden en la sostenibilidad de las organizaciones de base, bien sea que la organización de base perdure en el tiempo, o que los resultados de su tarea, de la misión que se les ha encomendado sean perdurables. Hay 3 factores que inciden en ese resultado. Uno es la sostenibilidad institucional, es decir, la capacidad de las organizaciones para asegurar que los objetivos que persiguen puedan ser logrados. Un segundo factor que incide en la sostenibilidad de las organizaciones es la sostenibilidad técnica, es decir, que los equipos humanos de esa organización den fundamento a la propuesta institucional para llevar a cabo esa tarea que se les ha encomendado. Y un tercer factor es la sostenibilidad financiera, que es la capacidad de las organizaciones para garantizar que cuentan con los recursos materiales, con los recursos físicos que se requiere para que continúen desarrollando sus acciones. Y es precisamente ese factor, la sostenibilidad financiera, la que más preocupa a las organizaciones de base y la que más temor genera de que la organización vaya a fracasar o vaya a desaparecer. Ustedes ven aquí los elementos que inciden en la sostenibilidad financiera. No me voy a detener aquí mucho. En el enlace que aparece abajo del cuadro, ustedes ven el sitio web donde pueden descargar este documento. Es un documento que escribimos para un ciclo de aprendizaje en 2015, donde describimos y detallamos a fondo todos estos elementos que inciden en los 3 factores de sostenibilidad de las organizaciones de base. Lo trajimos simplemente para señalar que la generación de capacidades dentro de las organizaciones de base para ser responsables por la administración de recursos es uno de los elementos y de los factores claves para la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Y es por todas estas razones que hemos conversado y ustedes ven que tanto en nuestro enfoque anterior, de nuestra misión anterior de la promoción del desarrollo de base, ya la gestión y la administración de recursos era un tema fundamental dentro de la promoción del desarrollo de base y por eso lo medíamos y lo capturábamos. Aquí ustedes ven un cuadro que describe las variables que monitoreábamos para poder medir si las organizaciones estaban promoviendo el desarrollo de base, y la gestión y la administración de recursos en las organizaciones de base era uno de los elementos que capturábamos, y por supuesto en nuestro nuevo enfoque de comunidades sostenibles, el desarrollo de capacidades dentro de las organizaciones de base para manejar recursos hace parte de los cómo, de cómo promover comunidades sostenibles y cómo incentivar que las organizaciones de base cumplan su misión y sean actores relevantes dentro de los territorios. Estas son las razones que desde Red América componen el por qué insistimos tanto y por qué hace parte de nuestro enfoque el que las organizaciones cuenten con las capacidades para administrar recursos, pero por supuesto entendemos que hay una serie de dilemas y desafíos que hacen que tomar esta decisión para las empresas o para las fundaciones no sea tan fácil. Vamos a repasar aquí rápidamente algunos de esos factores que pueden incidir en que tomar esa decisión de ceder la administración de recursos no sea una decisión que se adopte, digamos, rápidamente. Una primera razón tiene que ver con la falta de conocimientos y la inexperiencia dentro de las organizaciones de base para gestionar recursos. Aquí ustedes ven algunos testimonios de líderes comunitarios que recopilamos en un estudio que se hizo en 2013. Se hicieron una serie de entrevistas a 33 líderes comunitarios para conversar sobre distintos temas.
Uno de los temas sobre los que conversamos fue este de la sostenibilidad financiera, y ustedes ven aquí en estos testimonios cómo el tener el control de los temas contables y financieros y el no sentirse capaces de manejar esos temas es uno de los factores de preocupación de las organizaciones de base. Miremos, por ejemplo, este testimonio donde un líder comunitario nos dice: todavía no contamos con capacidades para recibir y administrar recursos porque no hemos recibido capacitación. Y el tema contable y financiero, no sabemos mucho de eso y nos asusta. Sería primordial recibir capacitación para manejar recursos, porque si no, siempre tendrían que manejar recursos actores externos. Así que este es un primer tema y un factor de preocupación, no solo, fíjense que no solo para las organizaciones de base, sino también para las entidades acompañantes a la hora de tomar la decisión de ceder la administración de recursos. Aquí tenemos más testimonios sobre estos temores. Miremos este. Al comienzo éramos beneficiarios, no administrábamos recursos, solo cuotas de sostenimiento. Sin embargo, nos cuenta aquí el testimonio que a través del programa Focus ensayaron a ver cómo les iba, les dieron la posibilidad de administrar recursos. Administramos un proyecto de 300 millones de pesos y los resultados fueron buenos. Esta es una experiencia que nos indica que cuando cuentan con esa primera oportunidad y desarrollan las capacidades para gestionar recursos, se sienten con la confianza más adelante de que pueden hacerlo y que pueden gestionar quizás recursos más grandes y ser parte de proyectos de mayor alcance. Aquí tenemos otro testimonio de otro líder comunitario. Los cooperantes siempre hablan de la experiencia, pero ¿cómo vas a tenerla si no te dan los recursos? Yo creo que hay que tener en cuenta la experiencia de las personas que hacen parte de la organización y soltar un poco más. Pasemos a un segundo elemento. Las tensiones y conflictos que se pueden generar dentro de las organizaciones de base a raíz de la administración de los recursos. Aquí los testimonios nos indican que cuando no se cuenta con las capacidades dentro de la organización, cuando quizá dentro de la organización no existen roles claros ni las capacidades para gestionar los conflictos que pueden surgir derivados de esta tarea, se puede poner en jaque la sostenibilidad de la organización. Aquí tenemos un testimonio donde nos dice un líder comunitario que a una organización que está empezando, que no sabe para dónde va, si se le da un recurso, eso es generarle un problema. Antes que todos somos seres humanos que tenemos debilidades y errores. Aquí hay otro testimonio muy diciente que ejemplifica este punto del riesgo que existe de generar tensiones y conflictos. Este líder comunitario nos dice que lo que se hizo al ceder la administración de recursos fue dividir a las comunidades en lugar de unirlas, porque las organizaciones de base querían manejar los recursos y empezaron a chocar. Debieron hacer primero un acompañamiento para definir estos temas. Y ya vemos ahí puntadas en estos testimonios de cómo el acompañamiento y qué tipo de acompañamiento es el que puede mitigar varios de estos obstáculos y dilemas. Un tercer dilema que queremos poner sobre la mesa para esta conversación es el riesgo ante el mal uso de los recursos. Miremos aquí ese testimonio donde nos dice este líder comunitario que se necesita algún grado de madurez para manejar recursos. Creería que son mal invertidos cuando una organización no tiene la madurez para manejarlos y no porque se vayan a despilfarrar. Este otro líder nos dice, a veces falta el conocimiento y la falta de conocimiento hace que se malgasten recursos y que no se apliquen en lo que verdaderamente tiene que ser. Veíamos entonces que existen esos tres dilemas, obstáculos a la hora de que una fundación, una empresa o una entidad de acompañante o cooperante quiera ceder la administración de recursos a las organizaciones de base. Y miremos ahora algunas estrategias que queremos poner sobre la mesa para el diálogo de cómo mitigar esos dilemas y desafíos. Y un primer elemento que surge es el diagnóstico. La necesidad de hacer un diagnóstico sobre las capacidades que existen dentro de la organización para manejar esos recursos. Hay que un líder comunitario nos dice que el que ofrece los recursos debe trabajar este tema y una de las mejores formas es visitar y conocer la organización de cerca, no solo con los líderes o los directivos, sino con toda la organización para saber cómo funciona su trabajo y qué tan preparada está para manejar esos recursos.
Un segundo elemento para mitigar esos dilemas y desafíos y para mitigar en particular la falta de conocimiento y experiencia de las organizaciones de base con los temas contables, administrativos y financieros es el acompañamiento. Fíjese que en varios de los testimonios los líderes comunitarios hacían énfasis en cómo era importante para ellos que antes de cederles esa administración y control, se les acompañara y se les capacitara en crear las condiciones para que pudieran gestionar recursos de manera eficiente y transparente. Aquí tenemos algunos testimonios, no me quiero extender mucho, repasemos algunos para entender cómo es que el acompañamiento mitiga esta falta de conocimiento y experiencia. Hay un líder comunitario, nos dice que no contaban con una cuenta bancaria que estuviera a nombre de la organización, que en ese momento estaban haciendo los manejos contables con un contador porque no llevaban contabilidad, pero que tuvieron una persona que los asesorara en ese tema y que eso fue definitivo para el éxito de la iniciativa que comenta este líder. Aquí otro testimonio a la derecha nos dice que la fundación que los acompañaba les puso un contador, que eso fue de mucha ayuda y muy enriquecedor, y que si existe ese acompañamiento, las organizaciones sienten que pueden llevar adelante la tarea de la administración de recursos, que no sería prudente entregar recursos si no hay un acompañamiento en cómo gestionar esos recursos de forma eficiente y transparente. Aquí hay otro testimonio de líderes comunitarios donde nos hablan que los proyectos que han gestionado con ministerios, este es un ejemplo de un líder comunitario en Colombia, los han manejado ellos mismos, que han buscado recursos para que los manejen ellos mismos y no a través de intermediarios, que no han tenido problemas nunca con las interventorías y con las revisorías fiscales que auditan ese buen manejo de los recursos, porque han aprendido que deben tener los soportes y cómo deben llevar los procesos de contratación, de compras y en general la contabilidad de la organización. Y ante el riesgo de mitigar el dilema de que pueda haber un mal uso de los recursos, vemos aquí que además del acompañamiento, más bien como parte del acompañamiento, la elaboración de planes detallados de cómo se van a usar los recursos, de presupuestos claros, coordinados de forma participativa con todos los que van a tener tareas y roles dentro de esa iniciativa, y el seguimiento y el control colectivo mitigan ese riesgo de que exista un mal uso de los recursos. Miremos rápidamente algunos testimonios de líderes comunitarios. Nos dice aquí un líder que ese proyecto que ellos manejaron iba acompañado de un plan de por lo menos qué se iba a proponer y en qué se iban a invertir esos recursos, porque trabajaban iniciativas de los jóvenes que iban amarradas también a un plan de fortalecimiento de la organización. Otro testimonio que nos dice que cualquier peso debía tener la revisión de una persona que iba a ayudar con la contabilidad y con los temas tributarios, con el propósito último de cuidar toda la plata de la organización de base. Y otro testimonio que nos indica que los temas administrativos fueron importantes, no solo en lo referente a administrar bien los recursos, sino también para contar con un esquema de transparencia y de rendición de cuentas, donde todos los participantes y todos los socios de la organización sientan que son corresponsables por el manejo de esos recursos y que rinden cuentas colectivamente y que todos deben vigilar la buena gestión de esos recursos. Ante el riesgo que veíamos antes también de que se generen tensiones y conflictos dentro de la organización, aquí la clave y lo que nos indican las experiencias dentro de Red América y los testimonios de los líderes es que el acompañamiento más abrir canales de comunicación dentro de las organizaciones y estrategias de transparencia y de rendición de cuentas hacen que se mitigue la posibilidad de que se generen fracturas dentro de las organizaciones a raíz del manejo de recursos. Aquí tenemos un testimonio de un líder comunitario. Nos dice que él como representante de la organización va donde los demás socios y les dice, nos llegó este recurso, les digo cómo lo invertimos y cómo lo hacemos. Socializar y dar participación a todos y hacer un buen manejo concertado de los recursos. Entonces, esta estrategia de los canales de comunicación abiertos y fluidos para que todos conozcan en qué se invierten los recursos, más el acompañamiento de la empresa, la fundación o la entidad cooperante son claves para mitigar ese riesgo de fractura dentro de la organización. Quisimos poner estos temas rápidamente sobre la mesa
para dedicar tiempo a la conversación con Juanita de la Inter-American Foundation, con Cintia de Holcim y con todos ustedes que nos están acompañando para que hablemos sobre estos temas. Antes de darle la palabra a Juanita, Margaret, si quieres agregar o complementar algo de lo que hemos expuesto, me avisas si te habilito el micrófono. No, muy bien, Paola, solo agradecer y escuchemos a Juanita que la Fundación Interamericana pues tiene una experiencia amplia en toda la región y con muchísimos proyectos directamente con las organizaciones de base y nos puede contar cómo la ve, cómo ve su propia experiencia y esos dilemas que hemos planteado y también las formas de mitigación a raíz de su experiencia. Entonces, muchas gracias a ti y a todos que nos acompañan. Perfecto, Juanita, entonces te voy a habilitar el micrófono. Busco tu usuario, no sé si quieras habilitar un segundito tu cámara para que quienes no te conocen te vean. Aquí te abro el audio. Tú creo que también puedes ver tu opción de video. Acabo de habilitarlo. No sé si... Espérate, a ver, acá sigue... Creo que está en tus manos, Paola. Vale, te lo habilito. Entonces tú me dices... Bueno, mientras va saliendo, pues muchas gracias y... Vamos escuchando. Y qué rico estar aquí con ustedes. Como comentabas, pues para mí siempre es un gusto estos espacios con Red América. Venimos construyendo pues juntos desde hace más de una década y realmente pues desde la Fundación Interamericana para nosotros estos espacios y este trabajo que Red América está haciendo en toda la región, siempre aprendemos mucho juntos y para nosotros es una oportunidad también para ver qué es lo que están haciendo ustedes en la región. Bueno, Paola, me habías enviado algunas de esas preguntas y oyendo, creo que el resumen que hiciste, pues yo creo que recoge muchos de los elementos que para nosotros desde la Fundación son esenciales en el tema de la entrega de los recursos. Quisiera resaltar y a lo mejor un poquito para complementar desde la Fundación. Nosotros, efectivamente el tema financiero es vital, pero lo consideramos siempre como un elemento, digamos, complementario. Además, el trabajo alrededor de proyectos concretos para nosotros es una excusa para trabajar con las organizaciones. Nuestro origen como fundación de cooperación independiente, es una agencia del gobierno de los Estados Unidos, precisamente se dio, vamos a estar cumpliendo este próximo año 50 años, como un cuestionamiento a la cooperación, precisamente una cooperación que no le daba la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil de tener control sobre sus recursos. Y ese cuestionamiento realmente partió pues yo creo que un reconocimiento que las comunidades y las organizaciones de base deben ser dueñas de su propio desarrollo, ¿no? Las comunidades y las poblaciones que viven en sus territorios son los que más entienden y viven los retos, ¿no? en sus entornos, y son las que tienen ideas de cómo darle solución a sus problemas. Y aunque ellos vayan a necesitar apoyo, obviamente externos, no tienen todas las soluciones, el acceder a algunos recursos realmente los compromete realmente a embarcar un poco en ese experimento de esas ideas que ellos tienen, ¿no? Para dar solución a sus realidades. Entonces, el acceso, y tú lo decías, digamos, en tu resumen, yo creo que muy bien, las organizaciones de base, el manejo de recursos definitivamente apuntan a temas de fortalecimiento organizacional. Y yo creo que ese tema del fortalecimiento organizacional es muy, muy importante, porque la apuesta también es que estas organizaciones y los ciudadanos, en últimas, para nosotros desde la IAF siempre lo ubicamos como una oportunidad también para que las poblaciones realmente se incorporen como ciudadanos, ¿no? al desarrollo de sus territorios. Entonces, el fortalecimiento organizacional no es solo en temas, digamos, de estructura organizativa, manejo financiero, contratación de personal, sino en un aspecto que yo diría es un poquito más sutil, que para nosotros desde la IAF cuando hacemos monitoreo es muy importante, que es las prácticas democráticas, ¿no? El tener, y tú lo mencionabas con algunos de los aspectos de mitigación, ¿no? El que la gente
los directivos de una organización estén reportando, digamos, hacia sus miembros, la manera en que se manejan esos recursos, la transparencia, las decisiones, la toma de decisiones, genera una cantidad de procesos y de procedimientos, digamos, internos en la organización y la organización dentro de una comunidad que posibilitan realmente fortalecer prácticas democráticas. Y eso para nosotros es muy, muy importante. También resaltaría el aspecto que tú dijiste de la construcción de capacidades. Yo creo que algunos de las expresiones que tú planteaste y que tú recogiste en algunas de tus diapositivas de los líderes, de ellos tener, digamos, como la confianza en sí mismos, ¿no? Uno no puede aprender a hacer las cosas hasta que no las hace. Entonces, esas capacidades se construyen es haciéndolo. Entonces, entrega de dineros es un componente fundamental. La otra cosa que para nosotros desde la YAFE es muy importante es que aumenta el protagonismo de la sociedad civil en temas de desarrollo. Entonces, con esto lo que quiero decir es, cuando una organización tiene recursos, accede a unos recursos, maneja esos recursos, la manera en que se manejan las relaciones de poder al interior de una comunidad empiezan a transformarse, porque al tener esos recursos tienen autonomía y esa voz que tiene, ya sea un grupo muy pequeño de desarrollo de base, digamos una organización muy pequeña o una ONG, porque nosotros también financiamos organizaciones más profesionales, da una voz, les da un protagonismo y una voz. Y eso es muy importante porque en términos, digamos, de desarrollo a más largo plazo, realmente genera una actitud de corresponsabilidad con relación al desarrollo. Y aquí me vuelvo un poquito al tema con el que empecé de construir democracia, digamos, de prácticas democráticas. El hecho de que las organizaciones de la sociedad civil estén activamente participando en temas de desarrollo realmente fortalece los temas de desarrollo en las comunidades y de corresponsabilidad. Al final, la otra cosa que yo creo que tú también lo alcanzaste a mencionar, pero quisiera resaltar es construye capital social, ¿no? Y esto estos son temas que cuando nosotros empezamos a hacer los diálogos para la entrega de recursos, una de las primeras preguntas que hacemos desde la YAFE es, y eso tiene que ver con un presupuesto muy concreto, es cuál es su contrapartida. Y una reacción inicial de muchas organizaciones es, nosotros no tenemos recursos. Pues el proceso lo que posibilita es un reconocimiento de que todo grupo tiene activos que ofrecer. Esos activos a lo mejor no son en dinero, pero hay activos como las alianzas que tienen, el capital social en últimas. Entonces, el reconocer en un presupuesto, que siempre, ahí vuelvo un poco, el proyecto es una excusa, ¿no? Para hacer, digamos, para trabajar con una organización, y esto hemos encontrado históricamente, que es una parte muy interesante y muy potente, ¿no? Porque en un momento dado la gente realmente empieza a ver, no, ¿verdad? Nosotros tenemos no solo un papel importante en el desarrollo de las comunidades, sino tenemos muchos activos y los están poniendo y plasmando en un presupuesto de manera concreta. Entonces, eso para nosotros también ha sido una experiencia que ha demostrado que es muy, muy, muy importante. Entonces, dejo ahí con relación a la primera pregunta. No sé cómo quieras, si quieres que siga o... Sí, pasemos a la segunda, Juanita. Y en la segunda, quizá quisiéramos que nos compartieras experiencias concretas de cuáles han sido las lecciones y los desafíos a partir de ese estímulo que han hecho desde las intervenciones que ustedes han acompañado en esa entrega de recursos o a organizaciones de base o a ONGs. ¿Qué lecciones les ha dejado eso? ¿En dónde crees tú que se centran los principales desafíos? Y en general, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes estimulando que esto ocurra y viendo en la práctica cómo ocurre? Yo quisiera, Juanita, que en la exposición nos dijera cuántos proyectos más o menos o cuántas organizaciones de base llega a apoyar la YAFE en un periodo fiscal. Y de esas, ¿cuántos problemas pueden tener en el manejo de recursos? O sea, como para buscar una proporción. Muy bien, Margaret. Claro que sí. Pues nosotros, digamos, al año financiamos aproximadamente,
activos, aproximadamente 300, 400 proyectos en el hemisferio. Entonces, nosotros solo trabajamos en América Latina. De esos, bueno, un paréntesis ahí a nivel de lo que nosotros hacemos monitoreo cada 6 meses y hacemos auditorías de todos los proyectos. Y para darles una idea, pueden ser desde proyectos de, lo más pequeño es de $50,000 con organizaciones muy de base, muy incipientes, pueden ser juntas de acción comunal, para darles una idea, a proyectos los más grandes son de $350,000, más o menos, en promedio, y tienden a ser más organizaciones no gubernamentales. Es muy sorprendente, las auditorías, nosotros vemos en promedio, digamos, situaciones donde hay fraude, donde hay mal uso de recursos, etcétera, digamos, las situaciones más extremas, yo diría que es menos del 1%. Entonces, esto lo que a nosotros nos demuestra es que, y ahorita cuando entre un poquito algunas de las lecciones, van a ver, el lograr esto tiene mucho que ver con, no es la financiación de un proyecto, no es solo la financiación, sino es todo lo que acompaña esa financiación, lo que llamamos pues el tema de acompañamiento del proceso, ¿no? Entonces nosotros vemos los proyectos como procesos y eso yo sí consideraría que es uno de los puntos muy importantes de las lecciones, ¿no? De poder realmente blindar, ¿no? Que el uso de los recursos sea positivo. En general, entonces, como pueden ver, la experiencia nuestra ha sido muy positiva. De hecho, lo seguimos haciendo y seguimos existiendo, digamos, como organización en el marco de esta apuesta, porque consideramos que no solo es porque hemos tenido buen manejo de los recursos, sino porque esta apuesta de proceso, de construcción, en últimas, de democracia, es como la excusa, da resultados. Algunas de las lecciones que hemos tenido, volviendo un poco a la entrega de los recursos, yo creo que una de las cosas más importantes es el proceso de selección. Lo consideramos como un elemento crítico. Nosotros, a diferencia de otras organizaciones de cooperación, recibimos las propuestas, pero antes de financiar un proyecto, nosotros hacemos lo que llamamos es una visita de preselección. Un equipo va y visita a la organización y ahí determinamos muchas cosas, digamos, hablamos con la organización, hablamos con los potenciales beneficiarios, etcétera. Eso lo hemos encontrado como una parte muy importante. En esa visita preselección, una de las cosas que nosotros miramos es el nivel de participación y de compromiso que hay al interior de la organización, pero también de los potenciales beneficiarios. Consideramos que esos son elementos importantísimos que ayudan a blindar, ¿no? Sabemos que si hay gente que sabe del presupuesto, que sabe del proyecto, pues ellos van a estar haciéndole precisamente seguimiento también. Va a haber control social, ¿no? En la ejecución del proyecto. Para nosotros es muy importante en esa preselección también mirar qué es el estilo de liderazgo que tiene la organización. Esto es un factor que bueno, también lo voy a mencionar como desafío, ¿no? Bien conocemos que hay a veces liderazgos muy individuales, intereses personales, son liderazgos, nosotros lo que estamos buscando son liderazgos que representen, ¿no? A la organización y a los potenciales beneficiarios, ¿no? Al grupo de personas con las que se va a estar trabajando. Y finalmente en esa visita preselección hacemos un análisis de la capacidad organizativa. Esto lo hacemos de manera muy rápida. Nosotros tenemos un día, pero los representantes tenemos, digamos, en general somos personas que tenemos mucha experiencia en esto y la verdad es increíble. Uno llega y uno en un día puede más o menos saber, digamos, que si se puede o no realmente avanzar con esa organización. La otra cosa a nivel de lecciones es la importancia de analizar la viabilidad del proyecto, pero no solo, y quisiera insistir en esto, no solo en lo técnico, sino también en la experiencia previa de la organización. Y lo que quiero decir con esto es no solo meterse que si el proyecto es de pollos, pues no solo meterse en la parte técnica de, bueno, los pollos, ustedes han pensado en, los temas técnicos de tener, digamos, un proyecto productivo, sino realmente entender si la organización ha hecho esto anteriormente o no. Si es algo innovador. Eso no quiere decir si es innovador, si es algo nuevo que no lo vamos a financiar, pero entonces vamos a analizar la capacidad organizativa con relación a eso. La otra cosa es, hemos visto en esto, digamos, en la viabilidad de proyectos que hemos visto que en general hay una tendencia a ser demasiado ambiciosos,
que no tienen, digamos, en cuenta, y estas son las mismas organizaciones que proponen, ¿no?, sus proyectos, no tienen en cuenta la importancia de aprovechar el proyecto para fortalecerse como organización. Entonces nosotros, ese es un elemento que nosotros discutimos no solo en la preselección, sino en la vida de un proyecto. Y nos diferenciamos bastante de muchas organizaciones, de muchas cooperantes, porque nosotros sí le ponemos fondo a eso, le ponemos tiempo y fondos al fortalecimiento organizativo. La tercera cosa, digamos, a nivel de elecciones es tener en cuenta que la importancia del tema de inclusión, digamos, la inclusión de población, digamos, incluir población que está marginalizada dentro de las comunidades. ¿Y por qué? ¿Y por qué hemos encontrado que esto es importante? Que en la ejecución de proyectos, y volvemos un poco al tema de por qué dar recursos, tiene que ver con temas, en últimas, de ciudadanía, de democracia, que aunque sean proyectos muy puntuales, muy, digamos, de producción, etcétera, el potencial de que el proyecto y la organización realmente consoliden estos procesos, amplíen, tengan potencial para una sostenibilidad a largo plazo, si es una organización que excluye a las mujeres, que excluye, digamos, a una población por temas, por ejemplo, étnicos, hemos visto que en general nuestras lecciones es que esas organizaciones tienden a desaparecer en el tiempo. En cuanto a desafíos, nosotros hemos encontrado que uno de los desafíos, y esto es complementario un poquito, Paola, lo que tú nos presentaste, cambios de contextos, ¿no? Esto ha sido, digamos, esto lo vemos en la región, situaciones que no se pueden controlar, como seguridad, desastres, si son temas, por ejemplo, productivos, ¿no? La baja, por ejemplo, o aumento, por ejemplo, en el costo de insumos, cosas de este tipo. Eso tratamos de alguna manera de mitigar, entonces volviendo un poco a cómo es que de las lecciones, cuando vemos un proyecto lo vemos como un proceso. Entonces nosotros desde la Interamericana tenemos mucha flexibilidad en lo que llamamos reprogramación de proyectos. Entonces, si vemos que una cosa no va a funcionar porque hubo un desastre, tenemos la capacidad de hacer un cambio, un viraje del proyecto, porque, vuelvo, insisto, más que el proyecto es una excusa para trabajar con la organización. Otro desafío, y que lo comenté en las lecciones, los temas de liderazgos. Definitivamente liderazgos negativos o protagonistas, ¿no?, que tienen intereses personales, pueden sabotear estos procesos. Y finalmente, otro, yo creo que muy importante, es la recarga operativa en los equipos de las organizaciones para ejecutar los proyectos. Lo que quiero decir con esto es que, y ahí vuelve un poco al tema de los proyectos ambiciosos. Cuando son demasiado ambiciosos en un tiempo limitado, entonces las organizaciones tienden a concentrarse solo en eso y los equipos que tienen que ver con no solo la ejecución, sino los temas más de gobernabilidad de la organización, se terminan recargando y esto puede efectivamente poner en riesgo a la organización, porque se vuelven en implementadoras de proyectos, más no en organizaciones que tienen un sentido más social. Y esto lleva a la pérdida de visión y de visión de las organizaciones, y eso lo hemos visto mucho, y por eso la manera en que nosotros mitigamos esto es, vuelvo un poco al tema de la visita de preselección, donde hacemos ajustes a un proyecto para que sea viable, se consideren los temas de fortalecimiento organizacional y se tenga en cuenta la posibilidad de hacer virajes en el camino, obviamente, pues muy bien justificados. Gracias, Juanita. Yo creo que con tus dos respuestas, en la 1 y en la 2, ya nos respondiste también la tercera pregunta que teníamos para ti, que eran las medidas, y nos hablaste de cómo lo han hecho ustedes internamente. Pasemos ahora a la conversación con Cintia y después volvemos. Recuerden que al final vamos a tener un bloque de diálogo con todos ustedes, así que si tienen preguntas concretas para Juanita de lo que nos acaba de compartir o para Cintia, con quien vamos a conversar más adelante, vayan anotándolas que en un ratito abrimos los micrófonos para todos ustedes. Gracias a ti, Juanita. Vamos a pasar con Cintia. Cintia, voy a abrirte tu micrófono. Y con Cintia queremos conversar específicamente de una iniciativa. Ahí tengo tu micrófono abierto, Cintia. Confírmame que me escuchas. Sí, yo escucho. Perfecto, Cintia. Con Cintia del Instituto Holcim de Brasil
queremos hablar específicamente de la iniciativa regional en red, que ya Cintia nos va a compartir de qué se trata, porque como les decía al inicio, sentimos que ejemplifica muy bien los elementos que pusimos hoy sobre la mesa de cuáles son los dilemas y los desafíos que pueden surgir a la hora de ceder la administración de recursos y cómo mitigarlos. Así que, Cintia, si quieres empezar contándonos primero qué es y cómo funciona la iniciativa regional en red. Sí, buen día, agradezco la oportunidad y pido perdón por mi portuñol. ¿Sí? Bueno, en la primera pregunta, sí, es un proyecto regional creado con un fondo de subdonaciones, del cual se otorgan donaciones a proyectos de desarrollo de base. Y tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México. Y estamos trabajando con este proyecto desde 2015 y tiene un objetivo de promover una participación más efectiva de las empresas del grupo Lafarge Holcim y fundaciones empresariales en este tipo de iniciativas y en Red América. Con objetivo también de trabajar facilitar las actividades de cooperación entre las organizaciones participantes. Para empezar la iniciativa en Brasil, hicimos también un diagnóstico, un mapeamiento de todas las organizaciones, no solo en Brasil, mas también en otros países donde estamos haciendo en red. Mas en Brasil, donde estoy, hicimos el mapeamiento de las organizaciones y invitamos para estar juntos con nosotros en esta iniciativa. ¿Sí? Ahora hablando... ¿Sí? Sí, sigue. ¿Puesto? Sí, sigue. Ok. Hablando un poco sobre cómo ha sido la experiencia y principalmente cuando tenemos muchas organizaciones trabajando juntas en Brasil, o que no es muy común hacer, y también tenemos que hacer la entrega de los recursos para estas organizaciones. Tenemos ahora, tenemos muchas oportunidades, mas también tenemos muchos desafíos durante todo el proceso. Entonces, algunos problemas que tuvimos y también ainda tenemos en algunas situaciones es la dificultad de las organizaciones de tener una cuenta corriente en los bancos, porque muchas no tienen el conocimiento para hacer eso, el conocimiento para prestar las cuentas, rendir cuentas, no solo con los bancos, mas también con el gobierno. Otra situación es la variación del cambio en Brasil. Entonces, cuando empezamos los proyectos, cuando las organizaciones presentaron los proyectos, el cambio era uno, ahora tenemos otros, mañana tenemos otros. El cambio varía muy rápido en Brasil. Un problema también es mantener todos de la red integrados, por ser la primera experiencia de trabajo en red para muchas de las organizaciones. En Brasil tenemos una experiencia acá, donde estoy en Pedro Leopoldo, que es el Fundo Comunidad en Red, también de la Red de América. Fue la primera experiencia en Brasil. Y ahora tenemos en red en Barroso y Montes Claros. Entonces, para todas las organizaciones que están en la red, es una experiencia nueva. Para muchos falta mucho conocimiento sobre la gestión de recursos financieros. Entonces, tenemos que apoyar para que ellos tengan más conocimiento para hacer todas las actividades previstas en el proyecto. Muchos miembros de las asociaciones en Brasil es una realidad muy común. Muchos miembros de las asociaciones son voluntarios. Entonces, son personas que trabajan en otros locales y por eso tiene
poca disponibilidade de tempo para fazer as atividades em los projetos. Então, temos que trabalhar muito para que possam fazer as atividades dentro do tempo previsto em el projeto. E, mais uma vez, a pouca experiência e conhecimento para documentar e rendir contas. Muitas vezes sabem fazem, mas não sabem como rendir contas. Isto compromete os prazos para a rendição de contas. ¿Sí? As aprendizagens durante esse período são muito importantes, principalmente na parte de administrar recursos, por ser uma coisa muito nova para nós, as organizações. O trabalho em rede, mesmo com as organizações que se conhecem, que convivem diariamente, não é fácil, porque cada uma tem suas prioridades. Então, tem que trabalhar em rede e saber como fazer as coisas juntos. E outra aprendizagem muito importante, não só para as organizações, para nós também do Instituto Holcim, é que o tempo das organizações não é igual das empresas. Então, temos que respeitar, dialogar, falar com eles para podermos fazer as coisas juntos. E alguns resultados muito importantes, porque não temos só problemas, mas creio que temos mais resultados, coisas boas durante todo este processo de aprendizagem. São alianças, que é muito importante para esses grupos que estão em las comunidades. Articulação entre os setores, governo, a comunidade, as empresas. E também a gestão de projetos, é muito importante. E para nós, em Brasil, e para as organizações, é uma experiência muito positiva trabalhar em rede. E também, quando estamos a trabalhar em rede, temos que trabalhar todas as questões de tomada de decisões, democracia, buscar interesses em comum entre as pessoas, entre as comunidades, entre as associações. E, falando sobre a experiência de termos fundo de Lafarge Holcim com outros países, temos a importante situação que é o intercâmbio de experiências entre os países, e para nós é muito importante para saber como as coisas estão em os outros países e como podemos aplicar em Brasil. ¿Sí? Sobre a pergunta número 3, a experiência, que medidas temos tomadas para minimizar os riscos e entregar os resultados, capacitar as associações, as pessoas que estão em las associações para que tenham mais conhecimento sobre gestão e também rendição de contas, que é um fator muito importante para eles. Acompanhar a utilização de los recursos ante los proponentes, que é auditar as contas, estar juntos com eles para que possam entender o que estão fazendo e como estão fazendo e como rendir contas. O apoio técnico, que são as pessoas que estão juntos com as associações, é muito importante para acompanhar, para esclarecer dúvidas. E reuniões periódicas de los coordenadores locais do Instituto Holcim com as associações participantes. É muito importante isso porque é possível fazer os ajustes, cambiar as decisões e falar sobre as dificuldades que estão a ter em seus territórios. E temos a oportunidade muito grande de contribuir e ampliar o conhecimento das organizações. Então, quando estamos falando juntos, estamos falando de los problemas, de las dificuldades,
temos a oportunidade de conhecer melhor, de um melhor conhecimento e ampliar as oportunidades. Gracias, Cintia. No sé si se me fue tu audio o si ya terminaste. Sí, ya terminé. Ah, perfecto. Una última pregunta, Cintia, para tener ese panorama general que también le preguntábamos a Juanita. Del total de organizaciones, en tu caso, en el caso de Brasil, del total de organizaciones de base a las que les han entregado recursos hasta el momento, ¿con cuántas han tenido problemas con esa administración de recursos si es que se han presentado problemas o obstáculos en esa gestión de recursos? Já temos recursos com o projeto que está em Barroso, que começou em 2016. Então, estamos falando agora de Barroso, mas já estamos com o projeto aprovado para Montes Claros, a outra cidade. Então, hoje hablo sobre Barroso, mas também por la vivência que temos em las comunidades sobre este tema. Perfecto. Y Cintia, ¿y ustedes han tenido algún problema de mal uso de los recursos? Não, hasta hoje não, mal uso não. De uso indevido de los recursos, não, porque temos um trabalho muito grande com as associações de conscientização, de acompanhar, e temos sim problemas de abrir contas, de atrasos em vender contas, mas não de mal uso. Ok, muchas gracias, Cintia. Gracias. Y a Juanita también, yo creo que, y a Paola por su presentación. Yo quisiera que en ese momento abriéramos como los micrófonos a preguntas, a comentarios. Paola va a estar mirando si ustedes alzan la mano y nos ayuda con esta parte. Y lo que quisiéramos es que ustedes nos cuenten si han tenido alguna experiencia concreta, algún dilema, alguna dificultad que puedan poner al grupo de conversación que estamos en ese momento para ver cómo podemos contribuir con las experiencias que todos tienen en esa materia. Entonces, y también preguntarles si hay otros dilemas o otros desafíos que no hemos identificado que ustedes viven en sus prácticas. O medidas que hayan tomado también para solucionar esos dilemas. Sabemos que todos los que nos acompañan en esa ocasión tienen experiencias, les interesa el tema, entonces por lo tanto queremos que pongan a disposición del grupo la riqueza de sus trabajos, de sus experiencias y sus reflexiones sobre ese tema. Los animamos a pedir la palabra. Que nos pueden escribir por el chat y ahí los leemos sus comentarios sobre estas experiencias en concreto por las que nos pregunta Margaret, o también si quieren querer hacer uso de la palabra, con el icono de la manita levantan la mano y les vamos habilitando el micrófono. Para que sepan todos, y como decía Margaret, nos acompañan y están aquí conectadas organizaciones que varias han tenido experiencias cediendo la administración de recursos y acompañando a las organizaciones de base en esa administración de recursos para que tengan un panorama general de quienes nos acompañan todos. Nos acompaña CRISFE de Ecuador, nos acompaña UNACEM en Perú, ALAC de Perú, la Fundación Caicedo González, nos acompaña la Fundación Merced y CEMEX de México, nos acompaña la Fundación Alpina de Colombia, nos acompaña la Fundación Surtigas también de Colombia, NTD desde República Dominicana, la Fundación Restrepo Barco de Colombia, así que varias de ellas sabemos que han tenido experiencias con organizaciones de base y capacitándolas y acompañándolas en el manejo de recursos, así que si quieren comentarnos y compartirnos sus experiencias, aquí los leemos o los escuchamos. Vamos a ver si nos llegan preguntas por el chat. Por ahora no, nos piden la presentación. Por ahora no hay preguntas en el chat. Miremos si hay manitas levantadas. Bueno, yo sí quisiera volver a animarlos a plantear no necesariamente tiene que ser una pregunta, un comentario sobre sus propias experiencias. Nos ayuda a enriquecer ese diálogo.
Cintia, veo tu manita levantada, no sé si quieres agregar Sí, algo. sí, Te escuchamos, Cintia. sí, sí. Quiero, hablé sobre el proyecto en rede, mas tenemos también acá, como ya hablé, el proyecto Fundo Comunidad en Rede, que tem muy, como dijo, semelhanças con este tipo de fundo. Y hoy tengo para mí, y compartilho con Tatiana, otras personas del instituto, que estamos en camino cierto. Porque es muy importante que no podemos trabajar solo con una organización u otra. Tenemos que incentivar que las organizaciones trabajan en redes. Y es muy complicado, sí, mas tenemos que tener tiempo, personas para hablar, para dialogar. Y eso, hoy yo tengo una experiencia acá en Pedro Leopoldo muy semejante con mi red, que es el Fundo, que hoy me gusta mucho hablar sobre también, porque los resultados son impresionantes, no sé si tiene esta palabra, pero son muy graciosos. Yo quisiera Gracias. también resaltar que muchas de esas iniciativas que menciona Cintia y muchas otras que han tenido los miembros las han desarrollado de la mano de la Fundación Interamericana, de la IAF. Y la IAF, pues como lo planteó Juanita, nos ha inspirado y nos ha llevado por ese camino que los miembros de la red pues están implementando y profundizando, ¿no? Margaret, nos llegaron dos preguntas para Juanita y para Cintia a partir de la experiencia que ellas comentaron. Una de las preguntas nos las plantea Maed. Maed nos pregunta cómo influye el nivel educativo de las organizaciones de base en esa decisión de hacer transferencia de los recursos a ellas. Y una segunda pregunta nos la plantea María Claudia desde la Fundación Surtigas. María Claudia nos pregunta cómo se puede tomar la decisión de entregar recursos a organizaciones que están más en el estadio de conformarse como organización, pero que no les interesa la formalidad. Ejemplo, las plataformas juveniles. No sé si Juanita y Cintia quieren responder o plantear algunos elementos, alguna de las dos preguntas. Sí, Juanita. Me encantaría, bueno, un saludo a María Claudia, me encanta la pregunta, precisamente es un tema en el que estamos caminando juntos en la costa atlántica de Colombia. Yo creo que este tema de las organizaciones, especialmente juveniles, ¿no? La formalización siempre ha sido un reto grandísimo. El tema de juventud, yo creo que es un tema de mucha importancia en el hemisferio, en toda la región, y presenta muchos retos precisamente por lo que plantea María Claudia, ¿no? De que los jóvenes no necesariamente tienen interés en formalizar sus organizaciones de la manera como lo pensamos para organizaciones más tradicionales, ¿no? Yo creo, y pensando un poco, y estoy pensando en la experiencia precisamente en la que estamos juntos en la costa, que esa aproximación que se ha hecho al movimiento de juventud con organizaciones no gubernamentales locales, María Claudia Surtigas participa en una alianza con una organización más local, una ONG local que se llama Taller Prodesal, y para nosotros eso ha sido un ejemplo muy interesante de cómo aunar esfuerzos entre sector privado, organizaciones no gubernamentales que trabajan y tienen un énfasis muy local, como es Taller Prodesal, y la canalización de recursos se está haciendo en este caso por medio de Taller Prodesal, pero también de ahí se está dando la opción a que los grupos de las plataformas juveniles, los grupos juveniles que sí tienen interés en formalizarse, se les puede empezar a apoyar directamente, pero siempre con el tema del acompañamiento muy cercano, y en este caso de una organización no gubernamental que tiene presencia en la región. Muy importante también respetar los casos donde no se pretenden formalizar. Entonces se buscan maneras muy creativas para que les lleguen los fondos, y en esto Taller Prodesal y Surtigas, yo creo que, y los otros, y el movimiento juvenil, los que sí tienen nosotros desde la IAF hemos hecho cosas como alianzas entre organizaciones, y que la organización que sí tiene su personería jurídica sea la que recibe
los fondos. Ahora, eso plantea retos de otro tipo. Toca, cuando volvemos un poco a las estrategias de cómo se va a pensar el manejo de esos recursos, en esa visita preselección y en ese acompañamiento inicial, es muy importante tener en cuenta el que se explicite y que se trabaje con las organizaciones de cómo van a ser las decisiones, la estructura, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería, yo creo que un ejemplo concreto de cómo lo hemos hecho. Gracias, Juanita. Cintia, ¿quieres complementar Sí. alguna de las dos preguntas? Sí. En Brasil es muy común tenemos las organizaciones y muchas de ellas no están formalizadas. Y trabajamos con el mismo foco que Juanita habló, de que ellas pueden trabajar juntas con otras organizaciones que están legalizadas y con eso tienen la oportunidad de aprender, de se organizar y después pueden vir a ser una organización que puede recibir recursos para hacer proyectos. Gracias, Cintia. yo quisiera... Pensando... Ajá, sí, Juanita, por favor. No, estaba pensando en la pregunta de Maed sobre lo del nivel educativo. Creo que una pregunta muy interesante. Yo creo que siempre hay un poco esa inquietud, ¿no? En la medida en que son organizaciones, por lo menos de lo que nosotros hemos visto, más rurales o más incipientes, muchas veces tenemos el reto de niveles educativos muy bajos, en algunos casos hasta poblaciones analfabetas, ¿no? Es un reto, influye, pero influye no en que no se entreguen los fondos, sino en que, volviendo un poco a cómo se hace el proceso de la entrega de los fondos, requiere un acompañamiento más cercano, una búsqueda también de aliados en la zona que puedan apoyar, porque el proyecto puede ser una oportunidad precisamente para apoyar a las personas de las organizaciones para construir esas capacidades. Hemos hecho desde la IAF, por ejemplo, pensando en temas hasta de población analfabeta, donde el proyecto incluye elementos para capacitación, digamos, para capacitación muy básica, para estar seguros de que las personas, aunque arranquen sin tener esas capacidades en el proceso del proyecto, logren construirlas. Entonces, requiere un poco más de apoyo, pero no excluye a estas poblaciones. Nosotros, nuestro interés es precisamente llegar a estas poblaciones. Yo quisiera plantearles un punto. Yo creo que, o sea, lo que yo observo es que más que riesgos, lo que hay es la claridad de que el proceso no es fácil, pero que hay que tener una convicción de los beneficios que hay si uno lo emprende. Creo que un poco va por ahí. Y en ese punto de que no es fácil, yo diría además, especialmente en el caso de Colombia, que conozco mejor, la legislación, las reformas tributarias, los requisitos de la formalización se han ido complejizando mucho para las organizaciones sin ánimo de lucro que también cobijan a las organizaciones comunitarias, ¿no? Recientemente tuvimos una reforma tributaria que a nosotros mismos, como organizaciones consolidadas, digamos así, nos ha puesto enormes desafíos. No me imagino cómo será para una organización de base. Entonces, el acompañamiento tiene que ser un acompañamiento muy bien estructurado para lograr acompañarlas realmente en esta tarea. El hecho que menciona Cintia sobre las apertura de cuentas bancarias en Brasil es realmente difícil. Nosotros lo vimos cuando tuvo el programa Por América, financiado con el BID y FOMIN en los 6 países. En Brasil fue muy difícil que los bancos abrieran la posibilidad de las cuentas bancarias a las organizaciones. Y así me imagino que debe haber cuellos de botella en distintos países. Y también entonces pensar si en algún momento hay alguna acción que se deba hacer para tener un tratamiento particular para ese tipo de organizaciones, ¿no? Sabemos que todas esas medidas de regulaciones salen en gran medida en América Latina por hechos de corrupción, es decir, como hay filtros de corrupción en las organizaciones sin ánimo de lucro, entonces se va apretando la legislación, además de las necesidades fiscales de los países, ¿no? Pero también ahí puede haber un nicho sobre el cual hay que trabajar.
Gracias, Margaret. Nos llega otra pregunta de Francisco, de CRISFE en Ecuador, una pregunta y un comentario. La pregunta para Juanita, que mencionó el tema de cómo hacen los diagnósticos. La pregunta es, ¿qué elementos se pueden tomar en cuenta para diagnosticar en las organizaciones de base en un primer momento de apoyo y qué parámetros tomar en cuenta antes de la decisión de entregar recursos? ¿Qué tipo de herramientas existen que nos pueden compartir para hacer ese mismo ejercicio? Y el comentario de Francisco es que adicional a las capacitaciones técnicas, administrativas y organizativas sobre las cuales se debe generar capacidades, es importante también trabajar sobre temas de ética y valores construidos y socializados participativamente. Entonces, Juanita, si nos quieres ampliar un poquito el punto de cómo hacer ese diagnóstico, ustedes cómo lo hacen, qué tienen en cuenta, con qué herramientas y qué variables analizan para tomar la decisión de entregar recursos. Claro, Paula, no, muy buena. Gracias, Francisco, por la pregunta, muy buena. Yo diría un primer punto es el diagnóstico y para cualquier organización, el diagnóstico que se haga debe partir de una teoría de cambio. En últimas, digamos, hacer muy explícito qué es lo que se pretende con este tipo de apoyo para las organizaciones. Entonces, para la Fundación Interamericana, históricamente, esa teoría de cambio estaba enmarcada en lo que llamamos el marco de desarrollo de base. En este momento, y algunos de ustedes conocen ese marco, que es una batería de 45 indicadores, estamos en este momento reevaluando un poco ese marco porque hemos encontrado que el marco se nos ha vuelto muy instrumental y no nos está ayudando en revisar un poco esta teoría de cambio. Pero entonces, yo creo que lo importante ahí es cualquier herramienta que se escoja debe ser obviamente práctica y debe captar lo que se pretende. Es el lente con el que se mira. En este momento, entonces, la herramienta que estamos empezando a crear, y es algo que todavía es interno, digamos, en la fundación es estamos reevaluando el marco de desarrollo base, pero lo estamos planteando de una manera, digamos, un poco más simple, tratando de buscar unas 4 o 5, digamos, categorías de análisis que incluyen como parte de una idea, incluyen cosas como, y tiene mucho que ver con todo lo que les he estado comentando, niveles de protagonismo, por ejemplo, capacidad organizativa, viabilidad del proyecto, dinámicas institucionales entre una organización no gubernamental y la comunidad, temas de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que se vaya a desarrollar desde la organización que esté apoyando, tener mucha claridad y tener una conversación al interior de la organización sobre cuál es la teoría de cambio. En últimas, ¿por qué estamos haciendo esto? Gracias, Juanita. Otra pregunta que nos llega también muy interesante, te la planteo porque mencionaste que solo en el 1% de los casos han encontrado dificultades y han tenido problemas con las organizaciones en el uso de los recursos. Y Andrea León, de la Fundación Alpina en Colombia, nos pregunta qué hacer ante esas dificultades que se encuentran. Cuando se detecta que la organización no está ejecutando de manera eficiente o transparente, ¿qué medidas se adoptan? Teniendo en cuenta que es difícil, ya que no son muchos los mecanismos de rendición de cuentas, ¿cuál es el paso que se sigue? Muy importante la pregunta, gracias. Bueno, lo primero es resaltar que como hacemos acompañamiento a todos los proyectos, entonces lo más importante es, al hacer las visitas cada 6 meses, ¿no? Es lograr entender, digamos, esta situación y si se ve que hay una situación compleja, poder abordarla rápidamente, digamos, no esperar hasta el final de un proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Volviendo un poco como a la lógica de la IAF y volviendo un poco a ese marco, digamos, del que hablé al inicio de por qué se escoge un proyecto, etcétera. Nosotros entonces tenemos 2 cosas que hacemos. Al arranque de un proyecto, hacemos una visita de orientación donde nos sentamos todos, los actores, incluyendo los aliados del futuro proyecto, y discutimos un poco los compromisos. Entonces, eso al arrancar el proyecto. Las visitas cada 6 meses, entonces, se hacen de distintas maneras. Son visitas para verificación de datos,
pero también hacemos monitoreo más general. Tenemos un equipo que hace un monitoreo más general. Cuando encontramos estas situaciones, parte de lo que hemos logrado en ese seguimiento del proyecto es que entendemos la fuerza que tiene este tema del control social. Entonces nosotros hacemos una reunión con no solo la organización y los directivos, sino precisamente abrimos esa discusión a incluir pues otros para tratar de entender la situación. Si vemos que es necesario, nuestros convenios explicitan claramente que la IAF en cualquier momento, de manera unilateral, puede efectivamente cerrar el convenio y solicitar los fondos de devolución. Normalmente cuando llegamos a esa situación, pedimos a que nuestros auditores visiten la organización y hagan una última revisión en la medida posible. Y ahí, digamos, como tú dices, no, digamos, muchas veces estos fondos son menores, entonces no tenemos, digamos, legalmente muchas cosas pero el control social es lo que hemos encontrado que termina jugando un papel importantísimo para la devolución de los recursos en su momento. Rara vez hemos perdido los recursos en su totalidad, digamos. Yo creo que en general hemos tenido mucho éxito, pero vuelvo e insisto, porque vamos viendo y vamos haciéndole monitoreo muy cercano a los proyectos, ¿no? Y por los equipos que tenemos que visitan y hacen visitas mirando los proyectos desde distintas ópticas. Gracias, Juanita. Hay dos comentarios que nos llegan de dos participantes en la sesión. Uno de Elsie Machacado, que ella a partir de la experiencia que han tenido, nos dice que si se quiere estimular que los distintos socios de la organización apropien que las capacidades y los procesos de rendición de cuentas, se puede estimular que los informes mensuales que presentan los líderes a los asociados se vaya rotando para que la realización de esta presentación por parte de cada uno de los miembros la hagan distintas personas y así van adquiriendo más capacidades, se apropian de los procesos y se prepara el relevo generacional en los líderes. Gracias, Elsie, por tu comentario. Y Álvaro José Arango, de la Fundación Smurfit Kappa en Colombia, nos dice, a raíz de esta última pregunta de Andrea de la Fundación Alpina, que nos compartía ya Juanita, ¿qué hacen ellos en concreto desde la IAF cuando detectan estos casos de mal uso de recursos? Álvaro José comparte que alguna vez desde la Fundación Smurfit Kappa tuvieron la experiencia que en el desarrollo de un proyecto que ejecutaban en conjunto con una entidad gremial que acompañaba a una organización de base, encontraron que el representante gremial manipulaba las decisiones de la ODB para seleccionar ciertos proveedores en el proceso de compras y que tuvieron que tomar medidas para evitar esa manipulación de la que puede ser parte la organización de base, es decir, que terceros intenten manipular y sacar provecho de los recursos que recibe la organización de base. Gracias, Álvaro José, por compartirnos esta experiencia. Estoy mirando si tenemos más preguntas o comentarios o si alguien ha pedido hacer uso de la palabra. Andrea, te agradece, Juanita, el detalle con el que contestaste su pregunta. Miremos, no hay manitas levantadas y no tenemos más preguntas. Ya estamos entonces sobre la hora de cierre y no tenemos tampoco más preguntas ni comentarios. Margaret, no sé si quieras cerrar la sesión. No, yo solo quisiera pues agradecer a Juanita y a Cintia que hayan compartido sus experiencias, a ti también por haber hecho la presentación inicial y coordinado la sesión, y especialmente a todos los que participaron y participaron con sus planteamientos a lo largo del webinar. Queremos que eso sea un espacio realmente activo de diálogo, de conversación, y es muy importante, por lo tanto, la participación activa de todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias. Me olvidaba, antes de que cerremos la sesión, se me olvidaba que queremos empezar a evaluar y a capturar sus respuestas sobre estos webinars que realizamos. Entonces, voy a lanzar una votación. Ustedes van a ver en su pantalla dos preguntas muy cortitas para que califiquen cómo les pareció la sesión de hoy. Una pregunta tiene que ver con, ahí ya en este momento les debe estar apareciendo, con la relevancia del tema que abordamos hoy, qué tan relevante les pareció para que lo califiquen
de 1 a 5, y una segunda pregunta que tiene que ver con la pertinencia de cómo abordamos la sesión, tanto la presentación como las intervenciones y el diálogo con las dos invitadas de lujo que tuvimos hoy. Ahí veo que están ya votando y poniendo sus respuestas. Sus respuestas nos sirven para seguir ajustando esta estrategia de los ciclos y de los webinars y que sean cada vez más pertinentes y le saquen mayor provecho de acuerdo con sus necesidades y expectativas. Veo que ya todos terminaron de votar, así que mil gracias por el tiempo que dedicaron para acompañarnos hoy. Gracias, Juanita y Cintia, por habernos acompañado. Gracias a todos por conectarse y van a recibir en unos días la invitación a conectarse y acompañarnos en el próximo ciclo virtual de aprendizaje que va a ser sobre inclusión económica y comunidades sostenibles, 14 y 19 de junio, y ya como les digo más adelante van a recibir la información para inscribirse y participar. A todos mil gracias y cerramos la sesión. Gracias, Paola. Hasta luego a todos. Chao. Buen día para todos. Chao.